3, 2, 1, ya está grabando. Bueno, el día de hoy vamos a resolver nada más 3 ejercicios. Estos ejercicios no están en la hojita que les mandé anteriormente, sino que, bueno, uno de ellos está en la presentación, lo vamos a resolver juntos, un poquito más elaborado, y los otros dos son un poquito más complicados que lo que estuvimos viendo ayer. Vamos a comenzar por este de aquí. Si gustan irlo leyendo o gustan irlo anotando, ustedes deciden. Y entra César. Fíjense, el primer ejercicio que vamos a resolver nos dice, el diagrama mostrado, los 3 condensadores tienen capacidades, no nos dice el número exacto, pero nos dice que el capacitor 1 tiene el doble de la capacitancia, el capacitor 2 tiene una capacitancia C y el capacitor 3 tiene una capacitancia de 1/2 de C. ¿Sí? Posteriormente vamos a encontrar el valor de dicha capacitancia C. Ahora, ¿cómo va a ser esto? Nos dice que la batería que suministra la diferencia de potencial es de 90 volts, es decir, aquella que está en este punto está suministrando 90 volts totales. ¿Cómo funciona esto? Nos dice, si se fijan, bueno, este esquema, ¿qué es lo que tiene? Tiene dos interruptores, bueno, si tiene dos interruptores, el interruptor A y el interruptor B. Ahorita llego otra vez, no sé cómo lo moví. Okay. Tiene dos interruptores, el interruptor A y el interruptor B. Ahora, estos interruptores están abiertos, significa que pues, el paso de corriente, de carga, de potencial está truncado, es decir, nada está avanzando por ahí. Hasta que se cierre el sistema, es cuando va a salir, o es cuando se van a comenzar a llenar los capacitores. Ahora, dice, estando los condensadores, cuando digamos condensadores también se puede referir a capacitores, dice, inicialmente descargados, se cierra el interruptor A. Es decir, cerramos este de por acá, ¿y qué es lo que va a pasar? No sé por qué se cambia. Dice, mientras que el interruptor B permanece abierto. Luego se abre el interruptor A cuando los condensadores están plenamente cargados. Determinar la diferencia de potencial a través del condensador C2. ¿Se capta un poquito más o menos qué es lo que nos dicen? Nos dicen, en este circuito, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a aplicar un potencial de 90 volts. Mientras el sistema esté abierto, ese potencial no va a correr, no va a avanzar. ¿Qué es lo que va a pasar? Cerramos este de aquí, el condensador A, y entonces ya comienza a correr la corriente eléctrica, la carga, el potencial, todo lo que quieran agregarle ahí. ¿Qué es lo que va a pasar? El interruptor B va a quedar cerrado, entonces nada pasa por acá. ¿Qué va a ocurrir entonces? Se va a llenar el condensador 1, se va a llenar el condensador 2, y luego avanza hasta llegar nuevamente hasta el origen, la batería, como le quieran llamar. Una vez que ya se llenaron, ¿sí? Lo que vamos a hacer es abrir el interruptor A, y entonces vamos a medir cuál era el potencial a través de este condensador, a través de C2. ¿Cuánto potencial tiene en ese punto? ¿Se capta la idea? Dos triquis. Entonces, fíjense. Bueno, cerramos A. Comienza al momento en que el sistema está cerrado, el potencial comienza a avanzar. Llega, llena C1, llena C2, sigue avanzando, hasta que llega acá y digamos se vuelve como un ciclo infinito, si lo quieren ver de esa manera. ¿Sí? Sí. También, por favor, ¿me pueden aclarar si se ve el pizarrón cuando mueve el mouse o nada más cuando escribo? No se mueve el mouse. Ok, entonces díganme eso como para poder también definir. Ok, por acá sale el potencial, carga, todo lo que quieran, avanza, llega para acá y se va, Okay. ¿no? Se llena de carga este capacitor, sigue avanzando, se llena de carga este capacitor, sigue avanzando y se va para acá. Sigue avanzando y se va para acá. Y esto se vuelve un ciclo, de tal manera que está corriendo. Los capacitores van a tener una carga máxima que vamos a poder tolerar o que vamos a poder tener según este potencial que se esté aplicando y es lo que va a ocurrir. Ahora, como el interruptor B está abierto, es decir, este de aquí está abierto, entonces no entra en el sistema, no entra en el problema, ¿sí? Significa que este no va a aplicar, no se toma en cuenta, al menos por el momento. ¿De acuerdo? Ok, espérenme, déjenme quitar todo esto para que no me haga ruido.
Y el inciso B nos dice, después de que se cierre el interruptor B, el interruptor A sigue abierto, determinar la diferencia de potencial a través del condensador C. Es decir, ya habíamos cerrado A, ya habíamos cerrado el interruptor A, no sé por qué se mueve. Habíamos cerrado el interruptor A, el potencial comienza a fluir, se llena C1, se llena C2 y todo sigue el ciclo normal. Abrimos A y ahora cerramos B. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, parte de la carga del condensador C2 se va a pasar al condensador C3. Y una vez llegando a ese punto, te vamos a encontrar cuál es el potencial que se está aplicando sobre C3. ¿Se capta la idea? Se va a ir notando un poquito más conforme vayamos avanzando en el ejercicio. Profe, Mande. entonces nomás el C2 afecta al C3 cuando se cierra B porque están en paralelo. ¿Cómo? Que nomás afecta al C3 gracias al C2 porque están en paralelo. Exactamente. Ah, ok. Cuando hagamos ya el inciso B, el capacitor 1 ya no influye en el problema. Lo que va a influir va a ser únicamente el capacitor 2 con el 3. ¿Preparados? Igual si por lo pronto quieren como tomarle una foto al ejercicio para no perdernos en el texto, díganme, para que lo comencemos. Ok, bueno, fíjense, ¿qué es lo que va a pasar? En lo que toman esa foto, o esa captura de pantalla, ¿qué es lo que vamos a tener? Una vez que comencemos el ejercicio, bueno, que cerramos el interruptor A, no sé por qué se mueve, perdón. Una vez que cerramos el interruptor A, ¿en qué tipo de sistema o qué tipo de arreglos quedan el C1 y el C2? En serie. Quedan en serie. Entonces, fíjense, tenemos 90 volts que se van a estar aplicando a un arreglo que es de capacitores en serie. Entonces, vamos a sacar prácticamente la carga de cada uno de los capacitores para poder responder las preguntas que nos están haciendo. Si están en serie, ¿cuál es el arreglo que tenemos que manejar? Dense cuenta, por ejemplo, en todo caso, el C3 no entra en el juego. Eso significa que tenemos este, cerramos A, aquí está A, este viene aquí así, de esta manera, ¿sí? Ya lo tenía dibujado acá abajito. Espérenme. Ahí está, más fácil. Profe, en el inciso A da 60 voltios. ¿Sí? Ok. Ok, entonces fíjense, ¿qué es lo que tenemos? Dice, en el inciso A, cerramos el interruptor A, eso significa, B sigue abierto, significa que la parte del capacitor C no entra en juego, de tal manera que nos queda este esquema de aquí. Entonces, lo que es A y lo que es el capacitor 1 y el capacitor 2 son los que van a seguir en juego. Entonces, vamos a sacar la capacitancia equivalente de estos capacitores. Si son en serie, ¿cuál es la forma de poder encontrar dicha capacitancia equivalente? ¿Cómo se suman los capacitores o cómo se calcula? En fracción. En fracción, es decir, con su recíproco, ¿no? Entonces, la capacitancia equivalente es igual a 1 entre C1 más 1 entre C2. ¿De acuerdo? Ahora, en esta capacitancia equivalente, ¿cuánto vale C1? En la parte de arriba C1 nos dice que vale 2 veces el valor de C. Más, ¿cuánto vale C2? C2 vale una vez el valor de C. Si nosotros juntamos 1 sobre 2C más 1 entre C, ¿cuánto nos da esto? 3/2 de C. Bueno, 3 medios del recíproco de C o 3 sobre 2 veces C. Si alguien tiene dudas de cómo llegamos a eso, fíjense, ¿cuál es el término común entre esto y esto? Pues el término común es 1 entre C. El primer término es un medio, el segundo término es un entero, y un medio más un entero nos da 3 medios. 3 medios que multiplican a 1 entre C, y eso nos da
justamente este de aquí. ¿De acuerdo? Ahora, esto es la 1 entre la capacitancia equivalente. La capacitancia equivalente que vamos a estar manejando es entonces el recíproco de esto. ¿Su recíproco sería qué? 2/3 de C. Esa es la capacitancia que se va a estar manejando. Si queremos saber cuál es la carga, ¿mande? ¿Quién habló? ¿Alguien habló? ¿Quién fue? ¿No? Ok. Va. ¿Dudas hasta el momento? Fíjense, recuerden, ¿qué es lo que queremos saber? El inciso A nos pregunta cuál es el potencial que está grabado o que está almacenado o se está siendo aplicado sobre el capacitor 2. ¿Cuál es la fórmula de ¿Cuál es la fórmula de potencial? ¿Cuál es la fórmula que podríamos aplicar? El potencial en el capacitor sería carga entre la capacitancia. La carga que está en 2 entre la capacitancia del capacitor 2. El detalle está en que todavía no sabemos cuánto vale la carga, pero sí tenemos su capacitancia. Entonces vamos a ver cuánto es la carga. ¿Cuál es la característica que mencionamos que hay entre los capacitores cuando están en serie? ¿Sus cargas son iguales o sus cargas son diferentes? La carga es igual. La carga es igual. Entonces, la carga para cada capacitor en serie va a ser igual. ¿Sí? Entonces, cuando encontremos la carga del primero, vamos a encontrar la carga del segundo. ¿Sí? Ahora, la carga, la sacamos de la formulita que está acá a la izquierda, tenemos que es, ¿qué cosa? Pues es la capacitancia por el potencial. Pero ¿qué capacitancia es la única que tenemos por lo pronto? Pues tenemos la capacitancia equivalente. ¿Y por qué vamos a poner la capacitancia equivalente? Porque el potencial que estamos usando es de 90 volts. Ese 90 volts se le está aplicando a todo el circuito. Y entonces este de aquí es el que vamos a utilizar. Capacitancia equivalente por potencial. Esa capacitancia equivalente vale 2/3 de C por 90. ¿Cuánto es 2/3 por 90? 60, muy bien. Entonces tenemos que son 60 veces la capacitancia. Bueno, este 60 pues lleva una unidad. C tiene unidades de faradios, el 60 que viene de aquí del 90 tiene unidades de volts, de tal manera que cuando hagamos la multiplicación nos van a dar coulombs. ¿Y qué es lo que vamos a obtener? Dense cuenta. Si supiéramos cuánto vale C, estaríamos obteniendo el valor de la carga que tiene Q1 y el valor de la carga que tiene el capacitor 2. Donde estas cargas, al estar en serie, pues van a ser iguales. Ahora, ¿qué ocurre? Como las cargas son las mismas, entonces resulta ser que el potencial 2, que es el que queremos conocer, es ¿qué cosa? Acá lo tenemos marcado. Es la carga 2 entre la capacitancia 2. La carga 2, acabamos de ver que vale 60 veces C. 60 veces C. Entre la capacitancia 1, ¿que cuánto vale? Y entre la capacitancia 2, que vale C. Y C cancela a C y nos queda 60. ¿Y en qué se mide el potencial? En volts. En volts. Y ahí está, muchachos. Así encontraríamos dicho potencial. Bien, mal, más o menos, regular, casi así. Muy bien, sí. Sí, vamos bien. Ok, por lo pronto, ¿no? Ahora, el inciso B, ¿qué es lo que nos dice? Dice, después se cierra el interruptor B. El interruptor A sigue abierto. Determina la diferencia de potencial a través del condensador C3. Es decir, este se cierra y este sigue abierto. ¿Sí? Entonces ahora lo que vamos a tener es una interacción entre estas dos. Necesitamos saber, nos están preguntando cuál es el potencial
justamente en ese punto. Ahora, ¿cuál es la característica que debemos de recordar que ocurre con los elementos que están en paralelo? El Es que voltaje. cuando El voltaje se conserva. el voltaje se conserva, va a ser el mismo para ambos. Entonces, para el condensador C2, es este de aquí, queda en paralelo con el condensador C3, y este cierra para acá, ¿no? Ahora, el voltaje que entra va a ser el potencial para el 2, y va a ser el mismo potencial, ¿sí? La característica principal cuando tenemos condensadores paralelos o capacitores paralelos es que el potencial se divide bueno, no se divide, se va en partes iguales, o sea, si entran 30 para la izquierda, se van 30 para la derecha, ¿sí? Ahora, resulta ser que, bueno, este potencial va a ser aplicado a ambos. El detalle está en que no sabemos exactamente cuánto valen esos ambos, tal cual. Entonces, siempre vamos a tener que estar sacando una capacitancia equivalente. En este caso, cuando están en paralelo, el cálculo de la capacitancia es distinto, ¿sí? Ya no es el recíproco, sino aquí la capacitancia es diferente y es más sencilla. Y la gran ventaja es que es más directa, es simplemente la suma de las capacitancias. La capacitancia 2 valía C y la capacitancia 3 valía 1/2 de C. De tal manera que nos da 3/2 de C la capacitancia equivalente. Es decir, esto que está acá arribita se transforma en simplemente esto. Y esta sería nuestra capacitancia equivalente. A esta capacitancia equivalente se le va a aplicar un potencial. Y ese potencial es el que queremos conocer. La fórmula de potencial, ¿cuál dijimos que era? Pues es la carga entre la capacitancia. En este caso, la capacitancia equivalente, pero ¿cuál es la carga que tenemos en este punto? Dense cuenta, algo que tenemos que analizar y a lo mejor se nos está pasando, o se me está pasando mencionar, es lo siguiente. Una vez que nosotros abrimos A, es decir, este de aquí, abrimos este y cerramos este, la carga que estaba almacenada en C se va a repartir, la carga que está almacenada en el número 2 se va a repartir con la que está almacenada en el 1. Tal vez no a partes iguales, pero se va a repartir. De tal manera que cuando abrimos A y cerramos B, el 2 tiene una cierta cantidad de carga. El 3 estaba descargado, pero la carga total va a ser ¿cuánto? La suma de ellas. O la carga total que va a estar ahora en el sistema más pequeño, formado por C2 y C3, va a ser, la carga total va a ser la carga original que tenía C2. No sé si se capta la idea. ¿Sí? Que fíjense, si queremos decir que era como la carga equivalente o la carga total, ¿cuánta carga había en el C2 al momento de al momento de cerrar el interruptor B? 60. ¿Cómo? Lo de 60C. Lo de 60C. Entonces, perdón, este es el 2, este es el 3. Entonces, el capacitor 2 tiene una carga 2 que era 60C. El capacitor 3 que estaba descargado, ¿qué carga tenía entonces? 0. La capacitancia total o capacitancia equivalente de este circuito pequeño que estamos teniendo va a ser ¿de cuánto? 3/2. 3/2. 3/2 de C. ¿Y cuánto nos da esto? 60 entre 3/2. Fíjense, la C se va con la C. 40. Y esto nos da 40 volts. Y ahí está. Y acabamos. Así de fácil, así de sencillo. Sí, no, tal vez, más o menos, casi, casi. Bueno, Más o menos. sí. Pues es que si no me dicen algo, pues ya o asumo que sí o asumo... Yo no tengo la duda del pero ¿Cómo? ¿cómo, bueno, por qué la carga 3 era 0? Ok, porque fíjate, en el mismo ejercicio nos dice que esto comienza de la siguiente manera. Ok.
Deja borro algunas cositas que están por acá. Deja borro esto. Ahí está. Ok. El ejercicio original te menciona lo siguiente. Te dice, tú cierras el interruptor A. Eso significa que comienza a fluir el potencial, carga y todo lo demás. Se llena la carga 1, se llena el capacitor 1, se llena el capacitor 2 de carga. B está abierto, esta parte está abierta. Entonces, para acá no cruza carga. Entonces, no acumula nada. ¿Sí? Los únicos que están acumulando carga son el capacitor 1 y el capacitor 2. Ahora, la carga sigue fluyendo hasta que llega para acá y se arma el circuito, ¿no? Es un circuito cerrado. Y ya tenemos todo bonito y maravilloso. Pero, ¿qué pasa? Te dicen, ahora en lugar de estar abierto, lo vamos a cerrar. Perdón, en lugar de estar cerrado, lo vamos a abrir. Una vez que tú lo abres, dice, déjame borrar esto. Una vez que tú abres A, ahora vas a cerrar B. Y cuando tú cierras B, ¿qué es lo que ocurre? Tú cierras aquí, cierras el circuito en B y el capacitor 3 está en todo caso en paralelo con el capacitor 2, ¿sí? Significa que la carga que estaba acá, bueno, la carga del capacitor 2 ahí permanece, pero ¿qué ocurre con el capacitor 3? ¿Cuánta carga tiene el capacitor 3 justamente antes de cerrar B? 0. 0. Entonces, por eso este de aquí está vacío, ¿sí? Ese no tiene nada todavía. Pero están en un sistema paralelo, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trabajar con ellos juntos. La carga total formada entre el capacitor 2 y el capacitor 3 es únicamente la carga que tiene el capacitor 2, porque el capacitor 3 estaba vacío, ¿sí? Es por eso que pusimos eso justamente en la parte de abajo. Déjame volver ahí. Es por eso que pusimos justamente este de aquí, ¿sí? Recuerda que en los capacitores en paralelo, la carga es simplemente la suma de las cargas, ¿sí? Mientras que cuando están en serie las cargas son iguales, en paralelo las cargas son diferentes. Y la carga total es la suma de ellas. Entonces, la carga entre C2 y C3, que sería su carga equivalente, su carga total, pues es la carga del 2 más la carga del 3, que en este caso pues será 60C más 0, y ya pues obteníamos el resto de la operación. ¿Ahora sí? Sí, sí. Ya. Gracias, profe. Thank you. ¿Alguien más está copiando? ¿Nadie? Luis, ¿todo bien? Simón. Todo bien. Sí. Ok, bueno, vámonos al siguiente. El siguiente ejercicio, en teoría, debería ser un poquito más complicado. Pero en teoría, no, ni siquiera es tanto, ¿sí? ¿Qué nos dice? Los condensadores o capacitores que se muestran en la figura tienen las siguientes capacitancias o siguientes capacidades, ¿sí? El capacitor 1 tiene una capacitancia de 30 microfaradios, el capacitor 2 tiene una capacitancia de 20 microfaradios, el capacitor 3, 60 microfaradios y el capacitor 4, 40 microfaradios. Nos menciona, todos los condensadores de capacitores están inicialmente descargados. Entonces, es decir, C1, C2, C3 y C4 están descargados. Dice, si se introduce un dieléctrico de constante K en las placas del condensador 4, es decir, en este que está acá, y se cierra el interruptor S1, aparece una diferencia de potencial de 20 volts entre las placas del condensador 3, es decir, en el de por acá. Entonces, fíjense, vamos a ver qué es lo que está pasando antes de comenzar a leer como los incisos. Dice, el circuito 1, perdón, el interruptor 1 está abierto. Significa que no está pasando nada de carga, no está pasando nada de potencial. Todos los condensadores o capacitores están inicialmente descargados. Dense cuenta que el interruptor 2 también está abierto. Entonces, ¿qué significa eso al estar abierto este? Que el capacitor 2 no entra en el juego todavía. ¿Cuáles van a entrar en el juego? Van a entrar en el juego capacitor 1, capacitor 4 y capacitor 3. ¿De acuerdo? Pausa dramática para una respuesta. Simón. Ok. Sí, profe. Entonces,
C1 está vacío, C4 está vacío, C3 está vacío. Dicen, antes de que nosotros cerremos el interruptor 1, en el capacitor 4 vamos a ponerle un material. Ese material va a ser un material donde decía, un material dieléctrico, ¿sí? De tal manera que su capacitancia se modifique. ¿Recuerdan que habíamos mencionado que la capacitancia era K veces la capacitancia inicial? Pues es lo que vamos a estar haciendo. Y nos dicen, bueno, ya tenemos C1 está vacío, C4 no tiene carga, pero tiene su dieléctrico, y el C3 está vacío también. Ahora, cuando nosotros cerramos el interruptor 1, ¿qué es lo que vamos a tener? Déjenme que se active este. Nosotros cerramos el interruptor 1 y ¿qué va a pasar? Los 80 volts que están aquí, que estamos aplicando, van a comenzar a fluir. De tal manera que una parte, esto se me movió, de tal manera que esos 80 volts fluyen, una parte se queda aquí, otra parte se queda acá, y acá lo que llega hasta el 3 es una cantidad de 20 volts. Eso es lo que nos dice el ejercicio, ¿de acuerdo? Recuerden que, por ejemplo, cuando son capacitores en paralelo, el potencial se divide de la misma forma. Si resultara ser que C1, C3 y C4 están en paralelo, entonces al C1 le tocan 80, al C4 le tocan 80 y al C3 le tocan 80. Pero aquí no están en paralelo. ¿En qué están? Dense cuenta, si el capacitor 2 no entra en juego, ¿en qué tipo de configuración estarían C1, C4 y C3? ¿Serie? Estarían en serie. ¿Y en serie qué es lo que ocurre? Bueno, que el potencial No es la se va disminuyendo o va a ir disminuyendo conforme va avanzando en el sistema, en el circuito, perdón. De tal manera que lo que llega, o digamos el rezago que llega hasta el capacitor 3, sea de 20 nada más. Significa que entre el capacitor 1 y el capacitor 4, ahí se quedaron 60 volts repartidos. ¿Cómo? Todavía no sabemos cuánto, pero se quedaron 60 volts repartidos. ¿Se capta la idea? Sí. Sí. Ok. Luego, nos dice, determinar la capacidad equivalente de la combinación que resulta en función de la constante K. Es decir, al circuito en serie que tenemos ahorita, C1, C4, C3, hay que sacar su capacitancia equivalente. ¿Sí? ¿Y cómo vamos a hacer eso? Dense cuenta que si ignoramos que está el interruptor 2 aquí y la capacitancia 2, el dibujito nos queda algo de este estilo. Son los... Ay, la pluma, perdón. No juzguen mi forma de dibujar, créanme, es lo mejor que puedo hacer. Este está lleno de algo. Baja, este se va para acá. Y ahí está. Aquí tenemos nuestros 80 volts. Polo positivo, polo negativo. Capacitor 1, capacitor 4, capacitor 3. Este es un material dieléctrico. Está lleno de dieléctrico. Ahí está. Listo. Ahora, si están en serie, ¿cómo se calcula la capacitancia equivalente? En serie dijimos que son los recíprocos. 1 entre la capacitancia equivalente es igual a 1 entre la capacitancia 1 más 1 entre la capacitancia 3 más 1 entre ¿qué cosa? ¿Cuál nos falta? Tenemos el 1, el 3, nos falta el 4. El 4. 4. Pues, Ahora, esa capacitancia 4 se va a ver afectada por una constante del material dieléctrico, entonces es la capacitancia 4. Que a veces es la capacitancia 4. Esto significa que si nosotros le queremos poner numeritos para no complicarnos la existencia, pues tenemos que es 1 sobre 30 más 1 sobre 60 más 1 sobre 40K. Recordando que el capacitor 1 en la parte de arriba nos dice que vale 30, el capacitor 2 vale, el capacitor 3 vale 60 y el capacitor 4 vale 40. ¿De acuerdo? sí. Ahora, si nosotros nos ponemos a hacer todas las cuentas que están involucradas, ¿cuánto nos va quedando esto? Fíjense, 1 entre la capacitancia equivalente es igual a 3 más 6K sobre 120K.
Si nos ponemos a hacer todas las cuentas, vamos a terminar llegando a esto. ¿Esto se puede reducir de alguna manera? Sí. Pues sí, de tal manera que nos queda esto de aquí. Resulta ser que el recíproco de la capacitancia equivalente va a ser este valor que tenemos acá. Esto significa que la capacitancia que nosotros estamos buscando y que nos está pidiendo el inciso A va a ser de 40 veces K sobre 1 más 2K. Esto es una K, aunque no lo parezca. Y este sería nuestra respuesta inicial. Nuestra respuesta del inciso A. Y esa es la capacitancia equivalente en función de A. Nada más. ¿De acuerdo? Sí. Sí. ¿Sí? Sí. Ok. ¿Quién ya se me perdió? ¿Nadie se ha perdido? ¡Hablen! Ok. Pero que no se Dime. ¿Cómo? Serían 30 más 60 entre 120. ¿Dónde estás viendo? Tun, 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 tun. Ah, sí, sorry. Se me fue un 0. Ay, Dios, deja cambio esto. Ah, sí, me fui directamente con la simplificación, perdón. ¿Dónde está? Deja regreso acá. Se me movió esto. Son los 30 más 60K entre 120. Ahí está, perdón, sería eso. Ya ven, muchachos, es para ver si estaban prestando atención. Se me fue un poquito por ahí. Ok, cuando simplificamos, nos queda esto de acá, y por tanto va a quedar esto de por acá. Esa se supone que sí ya está correcta, ¿de acuerdo? Si estamos hablando que C1, C2, C3 y C4 están en microfaradios, entonces las unidades de aquí también van a ser microfaradios. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Ok, el inciso B, ¿qué es lo que nos dice? ¿Cuál es el valor de K? ¿Y cómo podemos nosotros encontrar el valor de K? Fíjense, la capacitancia total, pues no es como que la tengamos, pero hay un valor por ahí. Ahora, la K es lo que queremos encontrar. ¿Qué otra? Sabemos que estamos aplicando un potencial. ¿Qué otra cosa podemos encontrar con un potencial si tenemos una capacitancia? ¿Carga? Una carga. Entonces, aprovechando que los elementos están en serie, pues la carga total del sistema va a ser igualmente para todas las caras. La carga 1, para la carga 3 y para la carga 4. Donde la carga, pues sería ¿qué cosa? La capacitancia equivalente por el potencial que está siendo aplicado. Donde nuestra capacitancia equivalente era de ¿cuánto? 40K sobre 1 más 2 veces K multiplicado por el potencial que vale 80. 80. ¿Sí? Estamos aplicando 80 volts. Entonces, la carga que va a tener cada uno de los capacitores va a ser de 3200 K sobre 1 más 2 veces K. Pero eso, ¿qué es lo que nos está diciendo? Simplemente nos dice, ok, la carga del capacitor equivalente que saquemos, pues va a ser esto de aquí, 3200K sobre 1 más 2K, pero todavía no nos dice el valor exacto. ¿Qué es lo que necesitaríamos saber para poder entonces calcular esto? ¿Qué necesitamos recordar? Pues yo ahorita pero saqué, bueno, según Carmen salió 3 medios, Ujú. pero Sí es la respuesta, pero ¿cómo llegaste ahí? saqué primero voltajes del capacitor 3, capacitor 1, Ajá, en base a la carga, que saqué la carga en base al capacitor 3, ya teníamos el voltaje. ajá. Y pues ya nomás ahí hice un arreglo, que voltaje en el capacitor 4 era 20 volts, y ya conocía la carga y la capacitancia, y nomás despejé acá. Ok, entonces fíjense, ¿qué fue lo que hizo su compañero? Ya una vez que teníamos, ya una vez con los datos que conocemos, o parte de los datos porque hemos estado ignorando un dato, al capacitor 3 le llegó una cantidad de 20 volts.
¿sí? El capacitor 3 tiene una capacitancia de 60 microfaradios multiplicado por un voltaje de 20 volts. Eso les da que la carga 3 da un total de 1200 microcoulombs, si no me equivoco. ¿Voy bien, Luis? Sí, 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 sí. ¿Sí? Ahora, ¿qué otra cosa encontramos? ¿O qué otra cosa dijimos? La carga que está repartida de forma igual en todas. Entonces, la carga total del capacitor equivalente es la misma que la carga 1, que la carga 3, que la carga 4. Y encontramos que la carga 3 vale esto. Entonces, los 1200 microcoulombs que van aquí, en este puntito, son iguales también a esto de acá. De ahí que se infiere. Déjenme que esto avance. Entonces, los 40K sobre 1 más 2K son igual a Tiene que ser los 10, 1200. 20K. ¿Cómo? Que no tiene que ser 10 ni 20. No. O sea, arriba entre 3, ¿no? Para sacar el 40. Me perdí. A ver, ¿dónde estás hablando? De donde le 30 más 80. ¿Lo que está en verde o cuál? Lo que está en rojo. A la izquierda. Es que todo está en rojo. Ok, lo de aquí, mencionas. Ajá. No estoy seguro, espérame. A ver, igual vamos a hacer la... Bueno, ¿alguien me puedes decir si de aquí para acá estamos en lo correcto? A ver si no metí la pata. ¿Desde dónde? De acá para acá. Justamente en ese punto. O bueno, más bien sería al hacer la operación aquí. ¿Cuál es el factor común entre 60, 30 y 40? O el 120. mínimo común múltiplo. 120 y en todo caso por la K. Ujú. 120K entre 30, ¿cuánto nos da? 40. 40K. Ah, Luego, más 120 entre 60 nos da, 20. ¿cuánto? 20. 120 entre 60. Ah, no, perdón. ¿Cómo? 2. 2, ¿no? Ajá. 2K. Más, ¿cuál es esto? 120K entre 40K. 30. ¿Cuánto? 3. 3, ¿no? Ujú. Y aquí entonces ya va a haber algo que no estoy viendo. 120 entre 30. Ok. Mm, Déjame corrijo algo. Este no es 40, este es 4. ajá, es 4, es 4. Ajá, es 4. Déjenme que se destrabe esto. Sería 4. Y son 3K, ¿no? ¿Dónde vamos? No, porque fíjate, son 120K entre este. 120 entre 40 te da 3. K entre K te da 1. Entonces te queda 3. Por 1, 3. Sí. ¿O alguien más ya hizo la operación? A ver si no nos equivocamos en algo, o si no me equivoqué en algo, mejor dicho. ¿En cuál? Acá. Fíjense. Cuando terminamos haciendo esta operación, bueno, lo voy a poner acá arribita, nos da 4K más 2K son 6K más 3. Esto entre 120K. Si nosotros reducimos, bueno, sacamos terceras, si mitad no se puede tercera, la tercera de 6 es Sería 2, la tercera de 3 es 1 y la tercera de 120 es 40. Entonces sí estábamos bien acá. Profe, Mande. a mí también me salió 4, sí era 4. ¿Cómo? Que sí es 4, a mí yo lo hice de otra forma, pero me salió lo mismo. Ok, ¿llegamos al mismo resultado? Sí.
Ok, entonces vamos por buen camino. Beck, ¿sí ya viste dónde pudo haber estado el error? Sí, ya. ¿Sí? Ok. Entonces, fíjense, recapitulando, teníamos, bueno, el circuito que tenemos aquí en la parte superior, ¿sí? Cada uno de estos circuitos, bueno, en este circuito, pues aplicamos un potencial de 80 volts. Aquí avanza el potencial, se queda una parte, se queda otra parte, y acá llegan 30. Perdón, acá llegan 20. Ahora, de esos 20 que están llegando, pues, ¿qué es lo que dijimos? La carga, al momento en que estos tres están en serie, la carga va a ser igual para todos. Donde estamos encontrando que la carga, pues va a ser de esta manera. O abreviado, pues queda de esta otra manera. Pero sabemos que la carga es la misma para todos. No sabemos cuánto es la carga en uno. Bueno, al uno se le están aplicando 80. Bueno, están llegando 80 y sobre una parte. Pero al potencial 3 están llegando, que es el que nos interesa en todo caso, están llegando 20 volts nada más. Con esos 20 volts que estamos aplicando, lo multiplicamos por su capacitancia y estamos viendo que la carga que está en 3 es de 1200 microcoulombs. Ahora, esos 1200 microcoulombs pues son la carga 3, pero la carga 3 es la misma que la carga en todos los circuitos, en todos los capacitores. Entonces, estos 1200 son igual a esto que tenemos aquí, a los 3200K sobre 1 más 2K. Aquí apunté algo mal. Ok. Déjenme corrijo. En cuanto aparezca el borrador. Nos sale. Ahí está. Aquí era 3200. Son 3200K. Ahí está. Sería de esta manera. Ahora, tenemos que son 3200K sobre 1 más 2K igual a 1200. Esos 1200 son los 1200 microcoulombs. ¿Qué es lo que tendremos que hacer para poder resolver esto? Despejar K. ¿Quieren que lo despejemos o ya damos la respuesta? O bueno, fíjense, 3200K es igual a 1200 que multiplica a 1 más 2K. Son 3200K es igual a 1200 por 1, 1200. Más por más es más, 1200 por 2 son 2400K. Y cuando queremos resolver algo de ese estilo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Las letras de un lado, los números del otro. Entonces, si las K ya están a la izquierda, pues son los 3200K menos 2400K. ¿Por qué menos 2400? Si está positivo, pasa a negativo. Y aquí nos queda 1200. ¿Cuánto es 3200 menos 2400? 800. Entonces son 800K. Y esto es igual a 1200. Entonces, el valor de K que nos está interesando, o que vamos a encontrar, son los 1200. Si el 800 está multiplicando, pasa dividiendo, dándonos un total 3 medios o 1.5. Y con eso ya encontramos el valor de K. ¿Sí? ¿No? ¿Tal vez? Sí. Sí. ¿Sí? Ok. Ya podemos encontrar el inciso A, ¿no? ¿Cómo? Que con esto ya podemos encontrar hacia la capacitancia equivalente, ¿no? Ajá. Entonces, fíjate, vamos a aprovechar. Y entonces, la capacitancia equivalente total es igual a los 40 por 1.5 sobre 1 más 2 por 1.5. ¿Y cuánto les da esta cuenta? ¿Quién tiene calculador en mano? Vamos a ver. 40 por 1.5 sobre 1 más 2 por 1.5. ¿Cuánto? 15. 15. ¿15 qué? A ver,
Tal. Microfaradios. Ahí está. Entonces ya tenemos la capacitancia equivalente si nos lo hubiesen pedido de forma numérica. Dense cuenta que el inciso A nos pedía la capacitancia equivalente en... el inciso A nos pedía la capacitancia equivalente en unidades de K o dependiendo o en función de K. Por eso no es como que no lo hubiéramos contestado. Ya estaba. Ahora, ya que ya tenemos el valor ya podemos saber cuánto valía en total. En este caso valía a 15 microfaradios. ¿Vamos bien hasta ahí? Yes. Sí. Ok. Dejen subir esto un poquito. Vamos a ver cuánto llevamos. Cada vez voy escribiendo con la letra más grande. Ok. Dejen acerco aquí para que no sea tanto. Ahí va. Ok. El inciso C, ¿qué es lo que nos dice? Nos decía, abrimos el interruptor S1, pero vamos a cerrar S2. Me regreso al dibujito. ¿Alguien le tomó foto al dibujito? No, ¿verdad? Fíjense. El inciso C nos dice, ¿cuál es el potencial? Bueno, dice, luego se abre el interruptor S1, es decir, este ya se cargó, ya se cargó, ya se cargó. Cada uno con su potencial, que ya encontramos cuánto valía, ¿no? Lo dice, abrimos S1 y entonces esta ahora se abre. Dice, y se cierra el interruptor S2, es decir, este aquí se va a cerrar. ¿Qué significa? Que va a fluir carga, va a fluir potencial. Es decir, ¿cuál es la diferencia de potencial eléctrico entre las placas de C2? Es decir, aquí, ¿cuál es el potencial que se está aplicando? ¿Qué es lo que pasa cuando abrimos S1 y cerramos S2? C2 y C4 quedan ¿en qué forma? Quedan en paralelo. Y ese es el truco. Y esa es la principal que vamos a utilizar para poder hacer eso. ¿Cómo dijiste, Jesús? ¿Es el mismo qué? El mismo voltaje Exactamente. Entonces van a tener el mismo voltaje, el mismo potencial, y es lo que vamos a utilizar para poder resolver esta parte. Entonces, fíjense, al abrir el interruptor 1 y cerrar S2, los capacitores C2 y C4 quedan en paralelo, ambos con el mismo potencial. Y la carga total va a ser igual a la carga que tenía originalmente el capacitor 4, es decir, el capacitor de la derecha. ¿Sí? Ahora, ¿por qué? Porque el capacitor 2, pues al momento en que cerramos el interruptor 2, que nos están quedando, aquí este era el S2, ¿sí? Aquí tenemos el capacitor 2, acá tenemos el capacitor 4, de este capacitor 4 tenía una carga. ¿Se acuerdan cuánto era la carga que tenía cada uno de los capacitores? microfarads de microcoulombs. ¿Sí, no? 1200 microcoulombs, entonces cada uno de ellos tenía 1200 microcoulombs. Los otros que estaban por acá, pues ya tenían 1200, el otro que estaba por acá también tenía 1200. Pero entonces lo que nos va a importar ahora es que es el circuito que se va a estar formando en todo caso entre 4 y 2, ¿sí? Ahora, la suma de la carga 2 más la suma de la carga del capacitor 4, pues van a seguir siendo 1200 microcoulombs. ¿Por qué? Porque al momento en que nosotros cerramos C2, pero cerramos el interruptor 2, el capacitor 2 estaba vacío. Si sumamos sus cargas, pues va a ser ¿qué cosa? Van a seguir siendo, pues, la carga del 4 más la carga del 2, pues va a seguir siendo los 1200. El 2 tiene 0, el 4 tiene 1200, y la suma de ellos son 1200 todavía. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a ponerlo o vamos a nombrarlo de otra manera, porque tarde o temprano se van a terminar como equilibrando, parte de la carga del 4 se va a pasar al 2 y van a cambiar esos valores. Ahora, debido a que están en paralelo, el potencial que se le aplica a 2 va a ser el mismo potencial que se le va a aplicar al capacitor 4. ¿Cuál es la fórmula del potencial? Pues es carga entre capacitancia. Sí. La carga que tiene el 2, que no sabemos todavía cuánto es, va a ser dividida entre la capacitancia del 2. Y el potencial del 4, pues es ¿qué cosa? La carga que quede en el 4 una vez que se ha cerrado el interruptor y se ha repartido con el número 2,
entre su capacitancia. ¿Y la capacitancia de 4 cuánto vale? Pues tiene un material dieléctrico adentro, entonces va una K multiplicada por su capacitancia. ¿De acuerdo? Sí. ¿Sí? Ok. Ahora, dense cuenta. Aquí tenemos una ecuación. Aquí estamos generando otra cosa. Ahora, la carga 2 no la sabemos todavía. La capacitancia 2 sí la conocemos. Capacitancia 4 sí la conocemos. Incluso ya tenemos el valor de K. De aquí vamos a tratar de hacer algo. Capacitancia 4 va a ser igual a K veces C4 por Q2 entre C2. ¿Para qué estamos haciendo eso? Dense cuenta, el único dato que conocemos es que cuando nosotros cerremos el interruptor 2, la capacitancia 2 y el 4 van a quedar en paralelo. Significa que sus cargas van a sumar 1200. El detalle está en que no sabemos cuánto vale la carga 2 o cuánto vale la carga 4 una vez que se ha cerrado el interruptor. Lo que sí sabemos es que pues sus cargas van a ser, se me fue el nombre, bueno, sus potenciales, según esto, van a ser los mismos, ¿sí? El potencial que se les va a estar aplicando. Ahora, ¿cuánto es ese potencial? Todavía no sabemos, pero sabemos que el potencial es carga entre capacitancia y carga entre capacitancia. ¿Cuánta carga? Pues bueno, depende cuánto se repartió en el 2 y cuánto se quedó en el 4. Por eso estamos poniendo todo esto. Ahora, estamos agregando esta ecuación y despejándola para entonces este valor que obtengamos de aquí, vamos a ponerlo acá. De tal manera que nada más tengamos una sola incógnita. Fíjense, si nosotros comenzamos a sustituir valores, ¿qué es lo que nos queda? La K vale 1.5. La capacitancia 4 vale 40 microfaradios. La capacitancia 2 vale 20 microfaradios. Y la carga en el número 2 no lo conocemos. De tal manera que la carga 4, o que la carga que va a quedar en el 4 va a ser ¿cuánto? 3 veces la carga que queda en el 2. Si hacen 1.5 por 40 entre 20, les va a dar 3. ¿De acuerdo? Ujú. ¿Sí? ¿No? Tal vez. Sí. Ok. Ahora, en cuanto esto suba, ahí está. ¿Qué es lo que tenemos? Por lo tanto, recuerden que los bostezos van con ganas. La carga que se va a pasar al capacitor 2 más la carga que se queda en el 4 va a ser igual a 1200 microcoulombs. Pero, ¿qué ocurre? La carga 2 más, ¿cuánto quedamos que va a quedar en la carga 4? Van a quedar 3 veces la carga 2. Ese se sustituye en la fórmula y nos queda de esta manera. Microcoulombs. ¿Cuánto es carga 2 más 3 veces carga 2? 4. 4 veces. Entonces, 4 veces la carga 2. De tal manera que la carga 2, o la carga que se va al capacitor 2, van a ser los 1200 microcoulombs entre 4, dándonos un total de 300 microcoulombs. Esa es la carga que estaba en el capacitor 4 y se fue al capacitor 2, ¿sí? Antes de seguir para acá, debido a que están en paralelo, de tal manera que se puedan repartir y llegar como una especie de equilibrio. Y entonces ya tenemos la carga en el 2. ¿Pero qué nos pedía el ejercicio? ¿Cuál es el potencial que está siendo aplicado en ellos? Entonces, el potencial, de acá lo teníamos, ¿es cuál? Es la carga 2, que está ahí entre su capacitancia. La carga 2 ya vimos que son los 300 microcoulombs, entre la capacitancia que son los 20 microfaradios, dándonos un total de 15. Profe, bueno, Mande. yo lo que hice en ese fue como, pues ya sabíamos la carga de 1200 microcoulombs, y pues nomás saqué capacitancia equivalente, ya conocemos la K. Saqué la capacitancia entre C2 y C4, y pues ya nomás hice la fórmula, voltaje igual sobre Coulomb, pero me dio 15, pero no sé si dije, pues sí está bien o no. Pues mira, si llegaste al mismo resultado, probablemente el camino fue correcto o pudo haber sido por pura suerte.
Igual lo que puedes hacer es, bueno, ahorita que terminemos para poder revisarlo, le tomas una foto y me lo envías por WhatsApp, como para decirte, no, sí, mira, o a lo mejor hubo algo por ahí que no era válido, o a lo mejor está totalmente válido y te fuiste por un camino más fácil que el mío. Y entonces, eso se vale también. Ok. ¿Sí? Digo, Sí, porque sí. como ahorita pues como no estamos pues en el salón, no es como que pueda acercarme a ver tu cuaderno para ver si también era válido lo que estaba ahí. Ujú, ok. ¿Sí? Sí, sí. ¿Los demás cómo van? ¿Sí? ¿No? ¿Tal vez? ¿Más o menos? Ando analizando el problema. ¿Cómo? Que todavía estoy viendo el problema. Sí, también lo estoy viendo a ver si no se me pasa. Ok, ¿dónde se perdieron? Pues a mí está muy bien. Ok. Ustedes dicen en qué momento seguimos con el otro. Que el siguiente se pone más divertido. Chan, chan. ¿Listos? Yo sí. Sí, ya capté. ¿Sí? Ok. Muchachas, ¿alguna tiene dudas? No. ¿No? Ok. No, profe. Mande. Que no. Ah, ok. Bueno, vámonos con el siguiente. Como si a alguien se le pasa algo, el video lo vamos a, bueno, se los voy a subir dentro de un rato ahí a Blackboard también. Y se me fue el nombre. Y también la pantalla, todo el pizarrón que estamos teniendo aquí, también se los voy a subir ahí. El día de ayer se supone que les subí uno. ¿Sí les apareció o no les apareció? En Blackboard. ¿En clases en línea? Ajá. Sí. Sí, aparece. Sí, se Ok, parece. lo que vamos a estar haciendo por si a alguien se le pasan como apuntes o algo así, es que la pantalla blanca del pizarrón que tenemos aquí, se las voy a estar subiendo con imagen. Ahora sí que la calidad pues va a depender un poquito de qué tanto permita Blackboard que se pueda subir. ¿De acuerdo? Ok, fíjense. Vámonos con el último ejercicio que vamos a hacer ahora. Este nomás nos va a llevar como 2 horas hacerlo, así que no se me preocupen. De todos modos, nada más tienen esta clase hoy, ¿no? No. Ya sé, es broma, muchachos. Estoy molestando. Entonces, fíjense. ¿Quién nos dice este? En la figura, cada condensador o capacitor llamado C3 va a tener una capacitancia de 3 microfaradios y los que se llamen C2 van a tener una capacitancia de 2 microfaradios. El circuito que tenemos va a ser este de la figura. ¿Sí? Grábenselo, tómenle foto, véanlo bien, amenácenlo, díganlo lo que sea, pero ese va a ser el circuito. El inciso A nos pide que calculemos la capacitancia equivalente de la red comprendida entre los puntos A y B. Es decir, el circuito empieza aquí, sigue con todos estos, hay elementos que van a parecer que están en serie, como son estos 3 de acá, otros que van a estar en paralelo, y tenemos que sacar una equivalencia de todos estos, de manera que empezamos en A, hacemos todo el recorrido y llegamos hasta B. Luego, el inciso B nos dice hallar la carga de cada uno de los capacitores próximos a los puntos A y B cuando el potencial que se aplica entre A y B sea de 900. Es decir, nos están preguntando cuál es la carga. Déjenme agarrar la pluma. ¿Cuál es la carga en este capacitor y en este capacitor? En los más próximos de A y B. Es lo que está diciendo el ejercicio. ¿De acuerdo? Y luego nos dice
calcular el potencial entre C y D, es decir, entre este punto y este punto, cuál es el potencial que llega ahí, siendo que entre A y B hay 900 volts. ¿De acuerdo? Sí, ¿no? Tal vez más o menos. Al menos la primera parte, calcular capacitancia equivalente, esa sí se capta, ¿no? Es decir, si tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, tenemos 9 capacitores. Están acomodados en serie y en paralelo algunos de ellos. Y todos esos nos van a dar un resultado. ¿De cuánto tendría que ser el capacitor? Que si yo quito esos 9 y pongo uno solo, ese 1 ¿de cuántos tendría que ser? Eso sería encontrar la capacitancia equivalente. ¿Y cómo lo vamos? Mande. Profe, la capacitancia es 1 microfaradio. ¿Ya lo hiciste? Sí. Qué rápido. Sí, es 1 microfaradio. Ok. Ok, fíjense. El circuito que tenemos acá arriba, ¿sí? Si vamos a sacar su capacitancia equivalente, pues vamos a dividirlo en partes para que sea más sencillo. ¿Sí se ve claramente esta imagen? Sí. ¿Sí? Ok, Sí. fíjense. El circuito es todo lo que está aquí, ¿no? Todo lo que está en este ancho. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Este de aquí, con este de aquí, ay Dios, no sé por qué se mueve. No sé por qué se mueve la pantalla. Ahí está. Ahí está. Ok. Lo que es este de aquí con este de acá están en paralelo. Este de acá con este de acá están en paralelo. Pero este con este están en paralelo. Entonces, ¿qué paralelo hacemos primero? Puede que eso se nos complique. Pero ¿qué ocurre? Este y este, ¿en qué tipo de sistema están? ¿O qué tipo de arreglo? En serio. En serie. Entonces, déjenme quitar esas cositas que puse. Entonces, primero vamos a sacar una equivalencia que sean con este y este. A ese capacitor o a esta equivalencia le vamos a llamar CA o capacitancia A. Dejen que baje un poquito más la imagen. Ahí está. Entonces, estos tres valores, ay Dios, estos tres se van a llamar CA. Ese A va a quedar como con respecto a este de aquí. ¿En paralelo? Va a quedar en paralelo. Entonces vamos a sacar una equivalencia entre este de aquí y el CA que acabamos de obtener. Y entonces esos quedan en paralelo, sacamos una equivalencia y esa se va a llamar CB. Ese CB va a ser representado en este punto y va a quedar como con respecto a estos dos. En serio. En serie. Entonces sacamos otra equivalencia en serie y esa va a quedar en paralelo con respecto a este otro de por acá. Y ahí ese va a quedar en serie y vamos a hacerlo nuevamente. Van a ser varios pasitos, ¿sí? Para que no se me asusten. Fíjense, si hacemos la primera parte, en cuanto esto reaccione, ahí está. Si hacemos la primera equivalencia, vamos a sacar la capacidad, el que vamos a nombrar como capacitancia A, ¿sí? Pero estamos diciendo que son, ¿qué cosas? Si están en serie, ¿cómo se calcula un capacitor en serie? O la equivalencia. En fracción. Ok, déjenme borrar esto, lo cambio y cambio el puntero. Ok, ahí está. Entonces, si vamos a sacar la equivalencia en A, ahí está. Ahí está. Si vamos a sacar la equivalencia en A, este de aquí, pues tenemos el C3 y C3 están en serie. Este es igual a 1 entre C3 más 1 entre C3 más 1 entre C3 también. ¿Cuánto vale C3? 1. Entonces, 1 más... ¿Eh? ¿Sí? No. Ah, no. Perdón. C3 vale 3. No. C3 vale 3. Entonces, borro este y regreso al puntero. Entonces, C3 vale 3 es 1/3 más 1/3 más
Un tercio. ¿Y cuánto es un tercio más un tercio más un tercio? 1. 1 entero. Entonces, la capacitancia A, si sacamos el recíproco de 1, es 1 entre 1, 1. Si estamos hablando de faradios, son 1 microfaradio. Y este salió de los elementos que estaban en serie. Luego, tenemos que calcular la capacitancia B. Pero B, fíjense, déjenme posicionar aquí. Está el punto C, está el punto D, en el dibujito. Aquí teníamos un capacitor 2. Y el capacitor que acabamos de encontrar, el CA, queda en paralelo con el otro. Entonces, fíjense, si nos vamos al dibujo en la parte superior, donde teníamos los 3 capacitores C3, ok, donde teníamos los 3 capacitores C3, C3 y C3, esos estaban en serie. Esos se pueden cambiar por un solo capacitor llamado CA. Pueden ponerle el nombre que quieran. Aquí les vamos a poner ABCD, ¿sí? De tal manera que esos 3 capacitores quedan entonces en su equivalencia, quedan en paralelo con el capacitor C2 que está por aquí. ¿Se capta la idea? Sí. Entonces vamos a sacar un equivalente de ese. Ese equivalente se va a llamar CB. Y cuando están en paralelo, el cálculo de capacitores es más sencillo, porque va a ser entonces, ¿cuánto? Va a ser el CA más el C2. Donde CA, pues ya encontramos que vale 1 microfaradio, y el C2 vale 2 microfaradios. Dándonos un total de 3. 3 microfaradios. Y estos están en paralelo. Luego, entre E y F, déjenme recorrer esto. En cuanto suba esto, ahí va. Luego resulta ser que según nuestro dibujito, nos queda el punto E, nos queda el punto F. Aquí teníamos un C2. Aquí quedaba un C3. Acá está el punto C. Acá está la capacitancia B que acabamos de sacar, que es la equivalente. Y aquí hay otro C3. Ok, este todavía no pinta. Ok. ¿Qué es lo que tenemos? Este CB equivale a los otros 4 capacitores que ya estaban a la derecha. Ahora, este de aquí y este de aquí, ¿en qué tipo de arreglo quedan? Serie. En serio. Entonces, 1 entre la capacitancia C, o la tercera capacitancia equivalente sería 1 entre C3, más 1 entre CB, más 1 entre C3 todavía. ¿Sí? Al ser recíprocos. Ahora, es 1 entre C3 vale 3, más CB vale 3, más C3 que también vale 3, y esto nos da 1 entero. Entonces, la capacitancia equivalente C va a ser de 1 microfaradio. Si hacemos el inverso de 1 entre 1, pues nos da 1 microfaradio. ¿De acuerdo? Sí. Ya llevamos esta. Luego, adiós. Vamos en... Ok, déjenme borro estos elementos. Ok, quiero que se borre. Ahí va. Permítanme un momento. Ahí está. Ok. Si de repente ven que esto se va muy lento, es que mi computadora se está trabando. No me juzguen, por favor. Prometo comprar una buena después. Entonces, dense cuenta, entre los puntos E y F, pues teníamos un capacitor 2. Este es el punto F, del dibujito de acá arriba. ¿Sí? Ahora, el capacitor C queda entonces en paralelo, el capacitor CC queda entonces en paralelo ¿con cuál? Con un capacitor 2. Ese todavía vamos a sacarle otra equivalencia. Acá está el punto A, acá está el punto B, y en medio y otros 2 capacitores, pero todavía no hacemos esos.
sino vamos a sacar la equivalencia entre estos dos. La equivalencia entre esos, si están en paralelo, entonces es simplemente la capacitancia C más la capacitancia 2. Donde la capacitancia C valía 1, la capacitancia 2 valía 2, dándonos un total de 3 microfaradios. Y estos salen de estar en paralelo. Estos de aquí estaban en serie. Y entonces, ¿qué ocurre? Ya que hicimos todo eso, entre los dibujitos, pues tenemos esta A, está el capacitor 3, sigue, continúa, la equivalencia de esto de por acá es un capacitor llamado CB, continúa, viene hasta acá, capacitor 3, y llega hasta el punto B, y donde este también es un C3. Significa que todos estos tres quedan en serie, y al estar en serie, pues sacamos su equivalente. Ahora sí, como ya es el último paso que vamos a hacer, ya le ponemos capacitor equivalente en lugar de capacitor E o F. ¿De acuerdo? Entonces, el capacitor 3 vale 3, más 1 entre capacitor CD, el CD vale 3 también, más 1 entre el capacitor 3 que vale 3, y esto nos da un entero. El inverso de ese, entonces queda que también es un microfaradio. Dense cuenta qué es lo que está pasando. De haber tenido 3, 6, 9 capacitores, algunos con 3 microfaradios, otros con 2 microfaradios, equivale a que todo esto lo sustituyamos por un solo capacitor de 1 microfaradio. ¿Sí? Entonces, van a obtener el mismo resultado simplemente utilizando un capacitor de 1 microfaradio. Si lo quieren ver en cuestión de gastos o algo así, al momento de tener que realizar algo, pues va a ser más sencillo para ustedes decir, ok, puedo obtener esto mismo simplemente con uno solo, en lugar de invertir en otros 9. ¿De acuerdo? Sí. ¿Sí? Sí. Tal vez. Gracias. Sí, El inciso B, ¿qué era lo que nos preguntaba? ¿Cuál era qué cosa? La carga. ¿Cuál era la carga en los elementos más cercanos a los bornes A y B, o a los extremos A y B? Es decir, en los capacitores 3 que están arriba y abajo, ¿cuál es la carga más cercana? Dense cuenta. Nosotros tenemos una capacidad, para el inciso B, nosotros tenemos una capacitancia equivalente. Esto queda como el punto A, capacitor equivalente, y punto B. Esta es nuestra capacitancia equivalente. Toda la estructura que tenemos en la parte superior se traduce a ese dibujito, donde esa capacitancia es de no se me fue el nombre, un microfaradio. Entre estos dos se están aplicando pues los 900, no son 900. Sí, los 900 volts. Ahora, ¿cuánta carga va a tener esto? Dense cuenta que este de aquí, en realidad es la que se descompone de la siguiente manera. Este dibujito que tenemos acá. La pregunta, o el inciso B nos pregunta cuál es la carga en estos de aquí. Este es C3, este es C3, este es CB. ¿Cuál es la carga que está almacenada en ese punto? En este capacitor y en este capacitor. Si están en serie, ¿las cargas son iguales o diferentes? Igual. Van a ser iguales. igual. Y esas cargas iguales son iguales ¿a cuál? ¿O a la de cuál? ¿Equivalente? Al equivalente, justamente. Entonces, déjenme que suba el pizarrón un poco. Ahí está. Entonces, vamos a sacar la carga equivalente. Tenemos que el potencial entre A y B es carga entre capacitancia equivalente. ¿Sí? De aquí sale que la carga es igual al potencial que se está aplicando entre A y B por la capacitancia equivalente. ¿Que esto sería cuánto? El potencial son 900 volts por la capacitancia equivalente, que es 1 por 10 a la menos 6 microfaradios, dándonos un total de 900 por 1 por 10 a la menos 6 nos da 500 microcoulombs o 0.9 coulombs, algo así. El chiste está
en que la carga que estamos obteniendo esta es la carga para el capacitor equivalente, ¿sí? Para este arreglo que está acá. Pero cuando nosotros descomponemos y si nos vamos en retroceso, obtenemos estos 3 capacitores, pues bueno, a este le tocan, al estar en serie, todos tienen la misma carga, 900 coulombs, son 900 coulombs y son también 900 coulombs. A este de aquí que tiene 900 coulombs, pues equivale a que esos 900 se van a repartir en los otros que se están descomponiendo con la otra parte del arreglo. Pero por lo pronto el inciso B nos preguntaba cuál era la carga aquí, y aquí son 900 microcoulombs, y aquí también son 900 microcoulombs. ¿Va? ¿Sí? Sí. Ya casi se nos va Sí. el tiempo vuela cuando uno se divierte. Ok. Fíjense, el inciso C nos estaba preguntando qué cosa. ¿Cuánto vale el potencial? Déjenme regresar al ejercicio, aquí al dibujito. Tan, 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 tan. Ahí está. ¿Cuánto es la diferencia de potencial que se está aplicando entre el punto C y el punto D? Si entre A y B, si entre estos dos, hay un total de 900 volts que se están aplicando. Recuerden, llegan, una cantidad de voltaje se queda por aquí va a haber otra diferencia de potencial, y aquí va a haber otra diferencia de potencial. Nos están preguntando cuál es la diferencia de potencial justamente en este punto, siendo que originalmente se aplicaron 900 volts. ¿Ya lo hiciste, Luis? Pues sí, pero no sé si me salió bien. Me salió en CD 100 volts, pero no sé si esté bien. Sí, está Ok, bien. perfecto. Sí te dio. Esa es la respuesta justamente. Entonces, fíjense, ¿cómo vamos a hacer esto? Déjenme voy para acá, déjenme voy para acá. Ahí vamos, va subiendo, va subiendo. Ahí esto no se mueve. ¿Dónde iba esto? Creo que iba aquí. Está subiendo, ok. Déjenme hacer una división aquí. Esto es otra cosa. Ok, entonces fíjense. El inciso C, para encontrar el potencial CD cuando el potencial en AB es de 900 volts, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si nos vamos con nuestro dibujo original, entre A y B tenemos 900. Esto avanza, sus capacitores respectivos, y entre E y F tenemos otra capacitancia, tenemos la capacitancia CD. De aquí avanzamos, perdón, no, se lo pongo más delgado. Permítanme. No, es que no sé por qué no sale. No. No por eso. Bueno, ni modo, con este será. Fíjense. Ok, avanzamos. Tenemos la capacitancia 3. Capacitancia 3. Y nos están preguntando justamente entre el punto C y el punto D, ¿cuál es la diferencia de potencial que se está aplicando acá? El detalle está en que para saber cuál es la diferencia de potencial en ese punto, necesitamos saber primero cuánto está llegando para acá. Y ese cuánto está llegando para acá depende un poquito del por acá. Fíjense. La carga que está llegando, la carga que tiene... Estoy esperando que se mueva el pizarrón. Ok. La carga que tiene el capacitor CD, ¿cuánto es? Si el CD quedaba en serie con estos, ¿cuánto es la carga que se está almacenando aquí? Sería el 900. equivalente. Sería 900. Entonces, vamos a aprovechar que ya tenemos ese dato. La carga sería 900 microcoulombs. Déjenme borro esto. No. No sé por qué no sale.
Perdón, muchachos, estoy teniendo problemas con el pizarrón. Ahí está. Aunque la... No sé. Este se me está trabando. Permítanme. ¿Alguien me puede decir si sale algo que se esté anotando? Conmigo se está trabando esto. Ahí está. Entonces, en el capacitor equivalente tenemos que son 900 microcoulombs lo que se estaba poniendo. Ahora, la carga en D, pues bueno, son los 900 microcoulombs. Pero la carga también son la carga entre el potencial que se está aplicando entre EF. EF son los puntos que tenemos aquí. De tal manera que ese potencial es parte de lo que nos va a ayudar a tener esa carga que se está utilizando. Ese potencial EF son los 900 microcoulombs entre la capacitancia equivalente CD. La capacitancia CD, si revisan más arriba en sus apuntes, eran 3 microfaradios, dando un total de 300 volts. Es decir, fíjense, entran 900, ¿sí? De esos 900, una parte entran acá, y si ignoramos que existe todo este elemento de por acá, aquí se quedan 300. Avanza y llega otra cantidad por acá. ¿Cuánto? ¿Quién sabe? Pero aquí se quedan 300. Esos 300 es la diferencia de potencial entre E y F. Pero el ejercicio nos pide la diferencia de potencial entre C y D. ¿Quién prendió una licuadora? Ah, es Gustavo. ¿Qué? Es que se escucha mucho ruido de tu lado. Master. ¿Estás batiendo? Ahí está. No sé si estaba cocinando algo o qué. Ok. Espérenme. Ahí está. Entonces, la diferencia de potencial entre E y F va a ser de 300. Pero el detalle está en que nos están pidiendo la diferencia de potencial entre ¿cuál? Entre C y D. Es decir, nos piden acá en este punto. Ahora, dense cuenta que parte de este arreglo ya se parece al arreglo original que teníamos acá. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? La capacitancia ¿por qué tengo B aquí? Ok, la capacitancia B, que es el equivalente a la que va aquí. Ok, este que está aquí es el capacitor B. Ese capacitor B va a depender de la carga que esté siendo acumulada en ese punto entre el potencial que esté acumulado en ese punto. El detalle está en que nosotros queremos justamente ese potencial, donde ese potencial va a ser la carga que se acumuló en el capacitor equivalente B entre la capacitancia B. La capacitancia B sí la conocemos, que ya la sacamos anteriormente, que esa era 3 microfaradios, al menos ese dato lo conocemos. Lo que no tenemos es la carga en CD, pero la carga la carga CD, va a depender de qué cosa. Dense cuenta, tenemos el E, tenemos el F, hay una diferencia de potencial de 300, tenemos un capacitor que viene aquí, es el capacitor 3, aquí está nuestro capacitor B, este baja y otro aquí. ¿Cuánto va a ser ese elemento? Dejen que suba el pizarrón. Ahí está. Este es un capacitor 3. Fíjense, este es una B, aunque no lo parezca. Este es el capacitor B. Necesitamos conocer este. Bueno, queremos este. El detalle está en que nos falta saber cuánto vale esta carga. Pero esta carga es la carga justamente de este capacitor. Ahora, este capacitor está en serie ¿con cuál? Con este de aquí y con este de acá. Y en los capacitores en serie, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuánto vale la carga en los capacitores en serie? ¿Si alguien enciende el micrófono? ¿Nadie? ¿Es la misma? Es la misma. Va a ser la misma, ¿no? Entonces, con que encontremos la carga en esta o en esta, es más que suficiente. Ahora, dense cuenta que entonces
entre el punto E y el punto F, esto podemos sacar su equivalente. ¿Cuál era el equivalente de estas tres? ¿Se acuerdan cómo se llamaba ese capacitor equivalente entre esas tres, entre E y F? Era. Se me fue. ¿Cuánto? De 3, ¿no? De 3 microfarados. ¿No era el de 1? Ok, fíjense. Si lo calculamos, pues. Era de 1, pero no me acuerdo qué nombre le pusimos. Si lo calculamos, pues era la capacitancia 3, que era 1/3, bueno, 1 entre 3, más la capacitancia B, el capacitor B, ese sí tenemos el nombre, que era de 3 también, y el capacitor 3, este de aquí, que era entre 3 también, dándonos un entero en total. La capacitancia equivalente aquí, en este punto, pues es de 1 microfaradio. Ahora, ese microfaradio, pues es el que nos va a ayudar a poder calcular la carga que hay aquí. La carga es ¿cuánto? Potencial por capacitancia. ¿Qué potencial estamos aplicando aquí? Una diferencia de ¿cuánto? De 300. Los 300 lo multiplicamos por la capacitancia, por 1 microfaradio, y nos da que la carga es de 300 microcoulombs. Entonces, aquí hay 300 microcoulombs. Si lo descomponemos, si este, que es el equivalente, los componemos en sus originales, este tiene 300, esta tiene 300 y esta de acá tiene 300. Significa que este valor que tenemos aquí con una flechita también es de 300. ¿Sí? ¿No? Tal vez, más o menos, casi casi. Porque son en serie, Fíjense, el potencial. Justamente porque están en serie. ¿no? Ok. Entonces, el potencial, esta fórmula de aquí, es la carga, que son los 300 microcoulombs, entre la capacitancia, justamente en este punto, y la capacitancia en ese punto, ¿cuánto valía CB? CB valía 3 microfaradios. ¿Y cuánto es 300 entre 3? 100. 100. Y ahí está. Hemos acabado. Sé que parece un poquito enredoso, les voy a volver a subir el video, y este mismo ejercicio lo tenemos hecho en la presentación que ya les subí en Blackboard. Ahí viene ya un poquito, a lo mejor un poquito más desarrollado, o viene con pasos o una letra más bonita. Ahí también si lo quieren dar una checadita ahí por si quedaron algunas dudas, también pues aprovechen y pregunten de una vez. ¿Quién se me perdió? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Tania sí logró entrar a la clase? Sí, sí entró Tania como a los 3 minutos. Sí, profe, aquí estoy. Ah, ok. Bienvenida, Tania. Pues, claro. ¿César sí logró entrar o no entró? Sí, también. Aquí estoy, profe. ¿Dónde estás? No te veo. Ok. Va. Bueno, ¿dudas, muchachos? ¿Comentarios? No, profe. ¿No? Bueno, entonces, si así lo desean, vamos a dar la clase por terminada. ¿Quieren ejercicio para salir? No. Ok, por hoy se las perdono y les voy a enviar otra hojita de trabajo ahí para lo siguiente que vamos a ver. Se las envío yo creo que mañana. Y ya nos estamos viendo y escuchando el viernes a las 10 de la madrugada, ¿va? Ok. Sí, profe. Gracias, profe. Sale, vale, descansen. Bye, profe, Feliz, gracias. bye, bye. Feliz cuarentena. Igual.